Voy a mirar acá el listado a ver quién hace falta de los que habitualmente se conectan. Tres. Listo, creo que ya estamos la mayoría, entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a revisar el capítulo 2 del RETIE. La vez pasada pues nos enfocamos mucho cuando miramos el tema de los cables, el tema de los conductores. Hoy vamos a revisar más la parte de las puestas a tierra. Ahí en el capítulo 2 nos hablan también de los campos magnéticos, de iluminación, pero vamos a dejar la parte de la iluminación para la última clase, para la última sesión. Entonces enfoquémonos hoy en el tema de la puesta a tierra. Entonces, como siempre, cualquier duda que tengamos, ustedes abren el micrófono y yo les doy la palabra. Mientras tanto, pues tratemos de mantener el micrófono apagado para que no se escuche esa interferencia y ese ruido. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Si se ve la presentación. Listo, Sí, gracias. señor. Sí, señor. Listo, como les decía, acá en este capítulo nos hablan de campos electromagnéticos, de sistemas de puesta a tierra, protección contra rayos e iluminación. Vamos a enfocar el día de hoy más en esta parte. Vamos a mencionar esto de manera muy superficial, muy leve. Nosotros en repetidas ocasiones hemos hablado del campo eléctrico cuando hicimos el estudio de los condensadores. Acá nos vamos a enfocar más en los niveles que son permitidos, perdón, de acuerdo al RETIE, niveles de campo eléctrico. Entonces, a este campo también se le conoce como campo electrostático debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta. Así, a mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico se mide en voltio por metro. Importante el tema de las unidades. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto del espacio. Lo que habíamos hablado de las cargas individuales, entonces cuando tenemos una carga positiva, vamos a tener un campo eléctrico radial hacia afuera y si tenemos una carga negativa va a ser un campo eléctrico radial hacia adentro. Acá tenemos el campo eléctrico en un condensador, esto ya lo estudiamos, ya hicimos eh, un ejercicio relacionado con esto, ya entendimos cómo funciona el condensador. Tenemos que entender la diferencia entre campo eléctrico y campo magnético para mirar estos niveles ahorita en el RETI. Entonces, el campo eléctrico es debido a las cargas estacionarias, o sea, cuando las cargas están quietas, y el campo magnético es cuando las cargas están en movimiento, es decir, cuando existe una corriente eléctrica. Analizando acá la parte del campo magnético, pues no es más que una alteración del espacio que hace que en las cargas eléctricas en movimiento, es decir, corrientes, se genere una fuerza proporcional a su velocidad y a su carga. También se le conoce como magnetostático debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. En teoría, se debe hablar siempre de intensidad de campo magnético, pero en la práctica se toma la densidad de flujo magnético, que se representa con la letra B y se mide en teslas. Nosotros ya habíamos visto en varias ocasiones em, cómo funcionaban los imanes. Habíamos dicho que tiene un polo norte, un polo sur,
Las líneas de campo magnético salen del polo norte y se cierran al polo sur. Acá tenemos el experimento típico para ver ese campo magnético, que son las limaduras de hierro. Habíamos dicho también que el imán es indivisible, que no podemos separar la parte norte de la parte sur. Si queremos dividirlo, pues van a salir eh, n imanes dependiendo de las n particiones. Acá también habíamos hablado la vez pasada de la regla de la mano derecha. Tenemos entonces un conductor. Con el pulgar de la mano derecha vemos cómo la corriente va en esta dirección y el campo se arma alrededor de ese cable, el campo magnético, la densidad de flujo magnético, más exactamente, medida en teslas. Acá nos muestran, esta imagen ya la saqué del RETI. En esta imagen nos muestra cómo las líneas de transmisión, en este caso de 115 kilovoltios, ellas van a tener un campo magnético. Entonces, esta es una vista transversal, es un corte transversal. eh, Esta es la línea de transmisión, este punto que vemos. Como por ahí va a pasar una corriente, entonces también se van a generar las líneas de campo magnético, las mismas que se generan acá. Entonces acá tenemos una vista longitudinal y acá una vista transversal. Acá en esta foto pues se ve un poco más claro en estas líneas de transmisión. Como ya está pasando la corriente, pues se generan estas líneas de campo magnético. Entonces estas líneas pues tienen ciertas particularidades. Una de ellas es que ese campo va a ser más intenso si usted va y lo mide cerca de la línea, y se va a ir disipando a medida que la distancia va creciendo. Acá nos dice que las líneas de campo magnético no se pueden apantallar y continúan en el interior del edificio. Cuando nosotros hablamos también de las bobinas, hablamos de los motores y hablamos de los transformadores, nosotros vimos que esos elementos tenían un núcleo de hierro. Ese núcleo de hierro lo que hace es facilitar la conducción, facilitar la propagación de estas líneas de campo. Entonces acá esta propagación de estas líneas va a depender del espacio en donde estén. Entonces va a depender también del material con que esté construida la casa. Si es de teja, si es de madera, si es de concreto, si es de ladrillo. Entonces va a ser diferente la incidencia de ese campo, de esas líneas de campo al interior de la vivienda. Acá lo que nos dice el RETIE es que no se pueden apantallar, precisamente por eso. Esto se llama permeabilidad, permeabilidad del medio. La permeabilidad se refiere a la capacidad que tiene ese material específico para dejar conducir, para dejar propagar estas líneas de campo. Eso lo vimos en detalle cuando hablamos de las bobinas, ¿se acuerda? Que habían bobinas de núcleo vacío, de núcleo de hierro, de núcleo de ferrita, y tenían esas características especiales, la facilidad de propagar esas líneas de campo magnético. Acá también va a depender del tiempo de exposición. Entonces no es lo mismo usted quedarse acá 5 minutos a quedarse 8 horas, dependiendo si esto está muy cerca, como sucede en algunos casos acá en algunas partes de la ciudad. Esas líneas pasan demasiado cerca a alguna construcción. Entonces se han hecho varios estudios. Acá en la universidad hemos hecho varias pruebas de la nocividad de los campos magnéticos. Hemos llegado a la conclusión que pues no son, o sea, cumplen con los estándares. Obviamente esas empresas se cuidan en salud y, y resulta que no son tan nocivas para las personas común y corriente. Va a ser más nociva para una persona que sí está expuesta por temas de trabajo a esta línea, a este flujo magnético, a esta densidad de flujo magnético. Entonces es precisamente lo que nos dice acá esta tabla. Nos da unos valores límites de exposición a campos electromagnéticos.
Entonces nos dice, para el caso de las instalaciones objeto de este reglamento, las personas que por su actividad están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general, no debe ser sometido, perdón, a campos que superen los valores establecidos en esta tabla. Entonces, exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. Una persona que trabaje 8 horas, no sé, en una subestación, de liniero, no puede estar sometido a más de este valor que nos dice acá. Entonces, intensidad en el campo eléctrico, medido en kilovoltio por metro, 8.3 kilovoltios por metro. En el campo del flujo magnético, estamos hablando de 1000 microteslas. No puede superar este valor. En el caso del público en general, la intensidad de campo eléctrico pues es menor. Acá nos hablan de 4.16 kilovoltios por metro y en el caso de la densidad de flujo magnético de 200 microteslas. Entonces acá lo que nos dicen es, nos añaden esta nota, nos dice la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados, perdón, para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. Entonces, obviamente, si usted está trabajando en un espacio donde hayan campos electromagnéticos ya considerables, pues usted tiene que tener un entrenamiento y tiene que estar consciente a lo que se está exponiendo. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y estados de salud variables y pueden incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Entonces, si usted toma cualquier persona al azar, cualquier transeúnte, es muy posible que no esté consciente de los riesgos de este tipo, de los riesgos de un campo de estos, porque pues esto solo lo tenemos un poco más en la mente las personas que estamos en contacto día a día, que estamos relacionados con esto. Entonces acá es a lo que se refiere es a esto. O sea, muchas veces no estamos conscientes de ese peligro, porque no sabemos la existencia, como no se puede ver, como no es visual, entonces no estamos conscientes. Se ha asociado mucho por ejemplo, al tema del cáncer, a la leucemia, pero pues estos estudios son bastante ambiguos, no se puede mirar a ciencia cierta si sí o si no, porque pues usted trabajando 8 horas ahí no le va a dar de una vez cáncer, ¿cierto? Esto tiene que ser a 20 años y usted hacerle el seguimiento a una persona durante 20 años, durante 10 años y decir con certeza que fue por el campo magnético, pues es complicado porque pues le puede dar eso por otros factores. Entonces, estos laboratorios, estos em, estudios que se han hecho, son difíciles de hacer y ahí pues nos cuentan las personas que hacen estos estudios que pues no pueden dar una certeza del 100% de decir que sí están afectando la salud de las personas. También está asociado también al tema de la tiroides, pero pasa lo mismo. No hay una certeza del 100%. Listo, entonces hay equipos especializados para hacer este cálculo, para hacer estas mediciones de los campos. Se puede hacer de manera teórica, ir a mirarlos ya con equipos especiales. Estos equipos pues tienen que tener una calibración vigente, estar avalados por la IEEE y obviamente cumpliendo todos los parámetros locales. En nuestro caso, pues el RETI y la NTC 2050. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta relacionada acá con esto de los campos. Esto como ya lo trabajamos bastante cuando hicimos el ejercicio
condensador y el ejercicio de la bobina, ya solamente era venir a revisar lo que nos decía el RETI, comparar eso ya, la parte conceptual, que ya asumo que toda la entendimos de manera pues muy general, pero pues ya tenemos nociones de qué son los campos electromagnéticos. No sé si alguien quiere añadir algo ahí, si tenemos alguna duda conceptual. Listo, creo que no. Entonces, como les decía, vamos a enfocarnos hoy más en el tema de la puesta a tierra y vamos a mirar a ver cuáles son los requisitos de acuerdo al RETIE. Entonces nos dice, toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso. Ya vamos a ver qué es esto de tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Ya revisamos también la vez pasada cuáles son los niveles permitidos de corriente a través del cuerpo. ¿Si se acuerdan de ese número? ¿Cuál era la corriente máxima que podíamos soportar? Ya se nos olvidó. Listo, la van pensando ahí. Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. Escribámosla ahí en el chat, por favor. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. Servir de referencia común al sistema eléctrico. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga. Realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia de los equipos. ¿Sí ven? Entonces son diferentes objetivos de esos sistemas de puesta a tierra. 0,2 miliamperios, nos dice Ronald. No, ese no era el valor. La corriente, ¿cuál es la corriente que ya, pues, no, hice la pregunta mal, la corriente mínima que nos va a afectar ya de manera mortal? Era 30 miliamperios, ¿sí? ¿Se acuerdan? 30 miliamperios, sí, Gabriel. Gracias. Listo, continuamos acá con el tema de la puesta a tierra para no distraernos. Listo, entonces acá miramos, esta imagen yo la saqué del RETIE, entonces los que sientan mayor curiosidad por este tema de las puestas a tierra, ahí está más detallado. Acá simplemente hice un resumen. Entonces tenemos sistemas con puesta a tierra dedicadas e interconectadas. Entonces existen tres puestas a tierra. Existe la que es especialmente para los pararrayos, perdón. Existe la tierra aislada de conductores aislados y existe la tierra de protección. Entonces la tierra de protección es la más fácil para nosotros porque es la que está instalada en todas nuestras casas. Esa puesta a tierra se refiere a la puesta a tierra que va a despejar las fallas eléctricas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un video que nos va a quedar más claro, pero las fallas que pueden haber en los electrodomésticos, eh, las fallas que pueden haber por sobretensiones, también eso va a servir para despejar ese tipo de inconvenientes. Hay otro sistema de puesta a tierra que se llama tierra aislada. La tierra aislada se refiere a aquella tierra que hace parte del funcionamiento de los equipos. Hay equipos, por ejemplo, los equipos hospitalarios, los equipos
de los cuidados intensivos, los equipos de rayos X, estos equipos son bastante sensibles. Ellos tienen que funcionar con un punto de referencia. Entonces me voy a devolver acá un momento. Acá nos decía, ¿cuál es el objetivo del sistema de puesta a tierra? En el C nos dice, servir de referencia común al sistema eléctrico. A eso se refiere esta tierra aislada. Es un sistema de referencia, es un punto de referencia donde están conectados varios elementos y donde usted puede eh, hacer derivaciones de acuerdo a su criterio. Entonces a eso se refiere con la tierra aislada. Esta tierra aislada, si usted no la utiliza, si usted no la pone en esos elementos que estamos hablando, no van a funcionar. Muy, eh, muy diferente a la tierra de protección, por ejemplo, en el caso domiciliario, donde se ha visto, sobre todo en algunas partes rurales, donde no ni siquiera ponen puesta a tierra. Por ejemplo, nos comentaba una compañera acá que ya trabajaba como electricista en Pasto y allá habían instalaciones que no utilizaban la tierra de protección. Si no se utiliza la tierra de protección, el sistema va a funcionar entre comillas normal. Se conecta ya su nevera, su lavadora y desde que tenga el fase y el neutro, eso le va a funcionar. Diferente a la tierra aislada. Elementos ya especializados, esos por ejemplo, esos hospitalarios, los equipos también que son utilizados para transmitir información, ellos sí necesitan obligatoriamente esa tierra aislada. También las instalaciones eléctricas en los campos petroleros, ellos también necesitan esa tierra aislada. Ya es algo más específico. Perdón, que me distraje acá. Sí, José Raúl, lo escuchamos. Fairi, te escuchamos. Si me están escuchando bien ahí, me confirman los demás Sí, compañeros, profe, por favor. perfecto. Sí, señor. Listo. Sí, José Raúl, lo escuchamos que levantó la mano. Fairi, levantaste la mano. Ay, se me levantó sola, profe. Ah, listo. Bueno, José Raúl creo que está ahí distraído. Seguimos acá. Entonces, les iba a explicar acá la parte de los pararrayos del otro sistema. Entonces, este pararrayos, como su nombre lo indica, es para captar todas las descargas atmosféricas. Entonces, tenemos acá el suelo, tenemos los tres sistemas. Esos tres sistemas por norma tienen que estar conectados y tienen que tener ciertas especificaciones, ciertas características especiales, entre ellas eh, que tienen que estar conectadas y cada una de ellas pues va a tener acá una profundidad, va a tener una manera de conectar dependiendo de la calidad del suelo. Otra característica importante acá es que tienen que estar a la misma tensión, o sea, esto tiene que ser equipotencial. Listo, entonces ahí tenemos las tres tipos de tierra. Tierra de protección, tierra aislada y tierra para los pararrayos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Uy, ¿cómo así que lo tengo silenciado, José Raúl? ¿Será? No. ¿Habrá de su micrófono? Normal. Sí, ya eso. ¿No le abre? Listo, ahí sí ya lo silencié. Trate de abrirlo usted. Voy a silenciar acá a otra persona. Voy a silenciar, por ejemplo, acá a Ronald. Abra su micrófono, Ronald, porfa.
Aquí estoy, profe. Listo. Sí, ahí no, yo no lo puedo, o sea, yo lo silencio, pero usted lo puede volver a abrir. De ahí silencié de nuevo a Ronald. Abra su micrófono, Ronald. Sí, señor. Sí, sí. Yo lo puedo Aquí silenciar estoy. acá, pero usted puede volver a abrir el micrófono, José Raúl. Si quiere, salga de la reunión y vuelve, entra y miramos a ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, Campo Elías, Profe, una pregunta. señor. Cuando usted dice equipotenciar, es cuando se refiere que a lo de los pararrayos, cuando se hace la malla para lo de la protección, o sea, que todas las varillas sean iguales y sean enterradas a la misma profundidad y que el cable que las una a las 8, 10, 12 varillas que se forma la malla sean del mismo calibre. No, señor. Cuando hablamos de equipotencialidad, estamos hablando de un concepto eléctrico. Es decir, que si usted viene y mide acá entre este electrodo y este electrodo, haya 0 voltios. ¿Qué pasa donde haya 2 voltios o 3 voltios o 10 voltios? Esta superficie ya no es equipotencial, ya hay una diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, estamos hablando de una tensión, estamos hablando de un voltaje. Profe, ya. Listo, ya puedo entrar, José Raúl, Sí, señor. No era que tenía una inquietud. señor. Cuando hablábamos de las tierras aisladas, ese es el mismo sistema de circuitos, ¿cómo es que dice? Se me olvidó el nombre. Enseguida me acuerdo, pues le pregunto. La tierra aislada se utiliza como un punto de referencia para la conexión de varios equipos. Pero es que lo Y mismo que el cableado estructurado. no es el mismo, o sea, no porque usted pueda hacer un cableado estructurado sin ese conductor aislado, solamente con el conductor de tierra, con el conductor de protección. Lo que vamos a la tierra aislada es que hace parte del funcionamiento del equipo, o sea, hace parte de, del, del funcionamiento técnico, del funcionamiento no desde la parte de la seguridad, sino del funcionamiento, ¿cómo se dice? Práctico, desde la parte práctica, o sea, tiene que llevar ambos sistemas, la parte de protección y la tierra aislada. Es como si usted le quita el neutro o le quita una fase al equipo, no va a funcionar técnicamente. Mientras que usted a la nevera quítele la parte de la protección y ella funciona. Entonces Ah, esto es un ya. cable obligatorio. Es un exactamente. O sea, es una tierra que tiene que estar conectada obligatoriamente al sistema de aterrizaje de protección. No, tiene que hacer parte del sistema. Olvidémonos por un momento de la protección. Usted le quita la protección y va y enciende el circuito, le funciona, le puede funcionar. Porque si no hay ninguna falla, estamos suponiendo que el sistema está, usted está garantizando al 100% que no va a haber ninguna falla, entonces si usted no le pone la protección, va a funcionar. Pero si usted quita la tierra aislada, ya no funciona. A eso vamos. La tierra Mm, aislada es un punto, es una referencia que usted tiene en su sistema. o sea Acá que le llaman aislado porque se utiliza un cable aislado. Acá en la protección se utiliza un cable desnudo, un cable pelado. También y, se puede utilizar un cable que venga con aislamiento. y debe llevar una varilla exclusivamente para él. Sí, señor. Vea, acá tiene una electrodo que dependiendo la necesidad es de ciertas características. Puede ser de cobre, puede tener un baño en cobre, puede ser de acero galvanizado. Profe, ¿y qué equipos requieren ese sistema de protección? Desde mi experiencia he trabajado con el tema de los equipos hospitalarios. Esos equipos tienen, para conectarlos, tienen unas características muy especiales. Necesitan unos reguladores especiales, necesitan esta puesta a tierra especial,
necesitan condiciones porque pues al ser equipos tan delicados, por ejemplo, un sistema de una UCI, de una unidad de cuidados intensivos, eso tiene que ser muy exacto. No pueden haber variaciones de tensiones. Las UPS también tienen que tener unas características especiales. Los automatismos, todo eso. Las transferencias automáticas tienen que ser muy, muy exactas. Ya. También en la parte de las instalaciones en las petroleras. El tema de las comunicaciones también es vital, porque en las comunicaciones se acumula mucho la estática, lo que estábamos hablando de los campos eléctricos. Ese campo eléctrico es carga estática y va a generar ruido en la comunicación. Usted le instala esta puesta a tierra y esta puesta a tierra le va a liberar toda esa carga estática. Ok, Sí, gracias, Ronald, profe. con gusto. Pues, profesor, para complementarle, digamos, lo que su merced nos está comentando, en los hospitales, clínicas, la mayoría, digamos, de sitios así especiales, se utilizan las tomas naranja, que esas son grado hospitalario para que no emitan gases, y además de eso son tierra aislada. Entonces son para equipos especiales que cualquier falla los puede averiar. Entonces esa tierra es especial para ellos. Exactamente. Pero es esta tierra, ¿cierto? La que estamos hablando, la tierra aislada. Sí, señor. Y las tomas deben ir marcadas con un triángulo en la parte superior derecha que indique que esa va instalada una tierra aislada. Sí, señor. Uno pues va a ciertos lugares, a ciertas fábricas y uno ve unas cosas que pues obviamente no son absurdas, o sea, tampoco es que estén mal hechas, sino es de pronto errores conceptuales. Por ejemplo, que la Tierra esté conectada al neutro. En algunos casos hay personas que piensan que sí, que no, que eso. Lo que pasa es que a veces utilizan esta Tierra aislada como si fuera un neutro. O sea, como si fuera reemplazar al neutro. Entonces, no, tampoco está bien hecho hacer esa práctica. Una cosa es el neutro y otra cosa es la tierra aislada. Ellos le Eso llaman masa. se confunde mucho eso. Sí, Ronald. Que digamos los que conectan así buscan es hacer masa en algún lado y lo llaman es así, masa nomás. Exactamente. Y claro, como la tierra está conectada al neutro, pues parece que fuera el mismo cable, pero no, no es el mismo cable, tiene que ir un cable aparte. Que estén conectados en un punto común es diferente, pero el cable tiene que ser independiente. Profe, ¿y hay algún color que identifique esa tierra aislada? Sí, el verde puede ser verde o verde amarillo. Sí, porque normalmente la tierra siempre es verde, pues, pero no sé si de pronto esta pueda tener otra característica diferente o obligatoria. Ahí lo que nos dice en el RETIE, cuando revisamos, ¿se acuerda la tabla de los conductores? Cuando hablamos de los cables, ahí decía tierra aislada y era verde, verde, amarillo. Ah, sí, porque la tierra puede ser verde, verde amarillo o gris también, O el cable desnudo, que es el de protección. o cable desnudo, sí. Listo, entonces Simón nos dice, puede servir conductor de aluminio para el electrodo que va en el suelo. ¿Se refiere, Simón? Acá lo que yo he visto es cable, perdón, cable no, sino electrodo de bronce, sí, existe. El de cobre, que es el más utilizado, y el de acero. Y acero también recubierto con cobre, acero galvanizado. De aluminio, ahorita revisamos acá a ver si alguno de estos tiene aluminio. Así que hay una tabla y miramos a ver si para alguna aplicación se utiliza el aluminio, creo que no.
Entonces acá nos hablan de los requisitos generales. Entonces, para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en la figura 15.2 y 15.3. Esto está prohibido. ¿Qué está prohibido? Usar una sola puesta a tierra para todas las necesidades. O sea, usted no puede utilizar un solo electrodo para el pararrayo, para la tierra aislada y para la tierra de protección. Tiene que ser individual, así. Un electrodo para cada sistema. Y este sistema tiene que estar conectado, que es lo que nos dice acá la siguiente figura. Entonces usted tiene acá tierra aislada, tierra de potencia y tierra de pararrayo. Si usted deja esto desconectado, ¿qué puede suceder ahí? Para redondear la pregunta que nos hizo ahorita Campo Elías del tema de la equipotencialidad. ¿Qué pasa si usted deja esto conectado así? O mejor, sin Pues, conectar. profe, yo creo que no queda bien protegido porque cualquier falla va a crear como un campo eléctrico en todas las otras dependencias, ¿no? No. Sí hay una falla, obvio, pero no tiene nada que ver con el campo eléctrico. Tiene que ver con la diferencia de potencial. Entonces cae el rayo acá, ese rayo se va a dispersar acá por toda la Tierra y va a generar una diferencia de potencial entre los otros sistemas. Es decir, lo que se recomienda, lo que nos dice acá esta parte es, volviendo al tema de la equipotencialidad, se me olvidó dónde decía, de todo lo que hemos leído acá. Bueno, acá en alguna parte de esta nos hablan de la equipotencialidad. Esto tiene que estar equipotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que haya 0 voltios entre toda esta conexión. Entonces, si usted deja esto independiente, pues se va a generar acá una diferencia de potencial. Si usted viene y mide acá, puede haber 10 voltios, 100 voltios, dependiendo, por ejemplo, si cae acá un rayo que estamos hablando de los kiloamperios, pues también se va a generar acá una diferencia de potencial muy grande. Y si alguien viene y pisa acá, que vamos a ver más adelante un gráfico, pues esa persona puede salir lesionada. Gabriela nos dice formar arco. No, el arco es otro concepto, Gabriela. Por eso es importante que no confundamos las cosas, que no confundamos el concepto de campo magnético, el de campo eléctrico, el de diferencia de potencial, el de equipotencialidad, el del arco eléctrico, todo eso es diferente. Sí, Fernando, ¿alguna pregunta? Sí, profe, una preguntita. Señor. En el caso en que usted dice que hay personas que cogen la polaridad o el polo a tierra para utilizarlo de neutro, en caso de una descarga de un rayo, ¿es factible que se presente un corto o no? No, lo que puede suceder es que se va a dañar el sistema porque no se despeja bien la falla a tierra. Entonces, antes de que se despeje a tierra, lo que va a suceder es que va a dañar primero los equipos, Ok, porque el muchas equipo gracias. está funcionando con el neutro. Entonces se van a dañar los equipos. Por eso ustedes se acuerdan cuando había una tormenta eléctrica que le decían a uno, vaya y desconecte los electrodomésticos. O cuando viene la cuadrilla de Codensa a su barrio a hacer un mantenimiento, ellos mismos van casa por casa y le dice, hágame el favor y desconecta, porque vamos a hacer un arreglo. Cuando terminemos el arreglo, ustedes le avisamos y ustedes van y conectan otra vez. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, sí, señor. Es por ese tema, porque hay fallas que puede ser un rayo o puede ser por un mantenimiento que se esté haciendo. Listo, acá vamos a mirar las siguientes diapositivas y ahí vamos aclarando más dudas.
Listo, entonces acá nos hablan del diseño. Entonces, el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual que los valores máximos de la tensión de paso y de contacto a que puedan estar sometidos los seres humanos no superen los umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios. Tengamos en cuenta este valor. 1000 ohmios es la resistencia del cuerpo de acuerdo al RETIE. Esto yo lo saqué del RETIE. Entonces, esta información que les estoy haciendo es un resumen del RETIE. Y mire que nos dice 1000. Y yo he escuchado en varias otras, en otros libros, en otros países, que este valor cambia. Entonces vamos a tener ese valor en cuenta. Y cada pie con una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 newtons. Listo. Vamos a mirar acá. El procedimiento básico sugerido es el siguiente. Investigar las características del suelo. Entonces todos sabemos que el suelo es irregular de acuerdo a la profundidad y de acuerdo eh, también lateralmente. O sea, no es lo mismo el suelo que hay en un barrio al siguiente barrio. Eso puede cambiar. Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de red en media y alta tensión para cada caso particular. Esa información nos las da el operador. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Entonces, ustedes se acuerdan de la tabla esa que explicamos acá, que la reacción de uno a soltarse a una falla, pues uno es muy lento. ¿Usted cuánto se demora en soltarse? Un segundo, ¿cierto? Mientras que un elemento, un breaker, un disyuntor está en la capacidad de hacer ese trabajo en milisegundos. Entonces acá es importante el tiempo, ¿ve? Tiempo máximo de despeje de la falla. ¿Quién despeja la falla? Esos elementos de protección. Un disyuntor diferencial, un disyuntor magnético, un disyuntor termomagnético. Ellos son los encargados de hacer ese despeje de esa falla. Investigar el tipo de carga, lo que estábamos hablando. No es lo mismo tener una unidad de cuidados intensivos a tener una motobomba, a tener una línea, una embotelladora. Son diferentes tipos de carga. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Entonces acá vamos a mirar cómo se calcula la resistencia más adelante. Calcular de forma preliminar las tensiones de paso, lo que hablábamos. La tensión de paso se refiere a esa equipotencialidad que debe haber entre esos dos electrodos. La de contacto, pues que es la más obvia cuando usted va y toca algo, o la de transferencia. Ya vamos a mirar cuáles son estas transferidas. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano. Ya tenemos en mente que son 100 ohmios. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Acá en esta parte pues también hemos visto muchos casos donde por ejemplo en una pared usted hace una medición y ve que hay una diferencia de potencial o usted la toca y siente que le pasa como corriente. No sé si les haya pasado. Esto es debido a que en algunas estructuras que son pues obviamente hechas con materiales metálicos, estos conductores pierden el aislamiento y van y hacen contacto y se genera pues una tensión transferida, a eso se refiere, tensiones transferidas al exterior, debido a esas malas prácticas que quedan los cables por allá metidos dentro de la placa, dentro de la plancha o en los muros, hacen contacto con toda la estructura metálica, que pueden ser tuberías o mallas o blindajes y eh, se genera esa tensión de paso, esa tensión de transferida, perdón. Acá nos hablan de ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumplan los requerimientos de seguridad. Obviamente uno
puede cometer errores cuando está haciendo el diseño, alguna cosa particular que se escape o que no haya tenido en consideración, entonces toca hacer ese ajuste. Y por último, pues nos dicen presentar un diseño definitivo. Acá hablando de los materiales, para responderle la pregunta al compañero que decía que si podamos utilizar el aluminio, entonces vamos a hablar de los materiales. Entonces, los materiales para sistemas de puesta a tierra deben ser certificados, cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, para los electrodos, la puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos. Entonces, hay varillas, hay tubos, hay placas, hay flejes, alambres o cables desnudos. Todo esto se utiliza dependiendo cuál va a ser el tipo de carga. No se permite el uso de aluminio, acá ya contestamos la pregunta, en los electrodos de las puestas a tierra. ¿El por qué? Diría yo que por cuestiones mecánicas, de pronto porque el aluminio se puede fundir si le pasa mucha corriente, a diferencia del cobre. Pensaría yo que es por eso. Los productores de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia a la corrosión, vea, acá el tema de la corrosión, sea de mínimo 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Para certificar este requisito se debe utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando muestras de suelo ácido, preparadas en el laboratorio o en electrolitos de solución ácida con débil concentración. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tema de la corrosión. Sabemos que pues todas las ciudades, todas las posiciones geográficas tienen una humedad diferente. Entonces no es lo mismo ir a hacer una instalación en un lugar muy húmedo, como en Barranquilla, por ejemplo, a hacerla acá en Bogotá. Es diferente. Nos dice acá, bueno, usando muestras de suelo ácido preparadas en laboratorios o en electrolitos de solución ácida con débil concentración que permita simular los suelos más corrosivos donde se prevea instalar los electrodos de acuerdo a la norma STMG 162 o esta que vemos acá para electrodos en cable, bueno, punto ahí. Para electrodos en cables de acero galvanizado no es suficiente el ensayo de cámara salina. Adicionalmente se debe probar con muestras del suelo similar a donde se pretenda instalar. No basta si usted va a utilizar un electrodo de acero galvanizado, tiene que tomar una muestra del suelo donde lo vaya a instalar. Nos hablan acá del recubrimiento. Entonces nos muestran una tabla. Debe probarse la adherencia y doblado del electrodo con recubrimiento conforme a lo establecido en la NTC 2206 o equivalente. El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 metros de longitud. Acá yo tenía otro valor en mente, en la cabeza. No sé ustedes. Se habla de 1,5 metros para un electrodo, por ejemplo, de una casa. Es lo que usualmente uno escucha de los electricistas acá en el barrio Profe, o en las empresas. Señor. no, porque pues lo que tengo yo por experiencia mía siempre es una varilla de 2.4 para cualquier tipo de instalación eléctrica. Sí, yo también, pero uno escucha muy en el voz a voz de los electricistas y hablan de una varilla de 1,5 metros. Pero quién sabe para qué tipo Sí, profe, de aterrizaje. comercialmente esa es la varilla que se utiliza, la de 1,50. ¿Sí ve? José Raúl. Usted hable Comercialmente eso. usted hable con cualquier persona y le va a decir 1,5 metros. Eh, la- las medidas que más se comercializan en las varillas de cobre, ya sean cobre o enchaquetadas, es de 1,50, ya la prioridad más que todo para residencial acá. 1,80 para lo que es ya
digamos, vivienda más grande y 240 ya cuando se trata de industrial. Profe, porque aquí en Medellín, pues EPM no acepta varillas de menos de 2,40. Siempre tiene que ser esa longitud. Este RTE opera para todo Colombia, ¿cierto? Entonces dice, el electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2,4 metros de longitud. Sí, porque de unos Vea 50, que pues por otro. acá no nos hacen distinción. No me dice si es para lo que nos estaba diciendo Ronald, que nos estaba clasificando de acuerdo a la construcción. Sí, porque digamos, por ejemplo, si hay una cerca eléctrica, pues uno se pone una varilla de 1,50 m para un cerco eléctrico, pero para niveles residenciales, industriales y comerciales, 2,40 es Pero lo que toca ir a decimos. mirar dónde dice 1,5. Nos toca revisar ese RT y mirar a ver en qué parte dice 1,5. Buena tarea, profe. Porque si no dice 1,5 en ningún lado y viene alguien y me dice, venga, yo vengo a revisar de acuerdo a esta norma y toca cumplir con el 2,4. Sí, porque ya tocaría hablar como con los fabricantes de las varillas, a ver por qué fabrican varillas de metro, metro Claro, porque es 50, que si, y si metro en el 80. posavoz está eso, es por algo también. Sí, para algo las fabrican. Listo. Continuemos acá. Los electrodos deben cumplir las dimensiones y valores de la tabla 15.2. Obviamente nadie se va a aprender todo este reglamento de memoria. Todos no nos la sabemos de memoria. Entonces toca es venir y saber interpretar esa norma. Listo, entonces acá tenemos diferentes tipos. Entonces lo que estábamos hablando, tipo varilla, tipo tubo, fleje o cinta, cable trenzado, alambre redondo y placa sólida. Entonces acá en ningún momento estamos hablando de aluminio, ya nos dijeron que es prohibido. Hablamos de cobre, aleaciones de cobre, acero, acero galvanizado con recubrimientos, acero inoxidable, eh, sí, acero y cobre en sus diferentes presentaciones. Nos Pero ya hablan sacar de, el tiempo. listo, ya termino esta tabla y ya nos vamos al descanso. Diámetro, nos hablan del área, del espesor y del recubrimiento. Requisitos para electrodos de puesta a tierra. Sí, Ronald. Profe, una vez trabajando, digamos, se puso muy activo el tema de las blindobarras y ese tema sí no sé cómo funcionan. Es esto lo que estamos mirando, los recubrimientos, el blindaje que hay, ¿cierto? Sí, pero digamos, ellos hacían una instalación completa de un edificio con blindobarras. O sea, llevaban la corriente por medio de ellas. No sé cómo funciona Ah, eso. pero eso es otra cosa. Sí, ya le entendí la pregunta. Eso es para sustituir los cables, pero es para hacer la distribución. Entonces usted pone esas blindobarras, eso se utiliza mucho en los conjuntos, en esos edificios altos, va por un lado y de ahí empiezan a derivar ya con cable. Pero no tiene nada, o sea, no es totalmente referente a los sistemas de puesta a tierra, esa parte. Pero todo eso es normación, ¿no? Sí, claro, eso se puede utilizar. Se puede utilizar tanto el cable como esas barras que usted está comentando. Ok, profe, muy amable. Listo, con gusto. Son las 9, tomémonos un descanso de 10 minutos antes de que se acabe acá la llamada y ya continuamos con la presentación.
Listo, vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si estamos viendo ahí la diapositiva. Perfecto, profe. ¿Me escuchan bien? Correcto. Listo, gracias. Listo, entonces habíamos quedado en esta tabla mirando los diferentes tipos de elementos que se utilizan, los diferentes tipos de materiales utilizados para los electrodos. Vamos a mirar acá los valores de referencia de resistencia de puestas a tierra. Entonces, un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas. Si notamos acá en todo, uno se pone a leer estas normas y son bastante reiterativos. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Puede tomarse como referencia los valores máximos de la tabla 15.4. Acá nos nombran nuevamente las normas y nos dicen, el cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra no superen las máximas permitidas. Entonces vamos a mirar la tabla. Entonces tenemos estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cables de guarda, 20 ohmios. Subestaciones de alta y extra alta tensión, 1 ohmio. Subestaciones de media tensión, 10 ohmios. Protección contra rayos, 10 ohmios. Punto neutro de acometida en baja tensión, 25 ohmios. Redes para equipos electrónicos o sensibles, 10 ohmios. Vemos ahí que estos valores pues son muy similares, excepto el de alta y extra alta tensión, que solo acepta un valor máximo de resistencia de puesta a tierra de 1 ohmio, algo muy pequeño, o sea, tiene que ser una, un- una resistencia casi de 0 ohmios, o sea, no puede haber falla ahí, por el tema de que en estas subestaciones de alta y extra alta tensión, pues se utilizan equipos bastante delicados que tienen que tener especificaciones algo muy exacto, tiene que ser muy certero, muy preciso. De resto, pues vemos que está entre 10 y 20 ohmios. ¿Cómo vamos a medir la resistividad? Acá nos hablan de resistividad aparente. Vamos a ver por qué es aparente. Entonces existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. Estamos hablando de medir la tierra, de ir a probar la calidad de esa tierra. Para efectos del presente reglamento se puede aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado para aplicaciones eléctricas y que se muestra en la figura 15.4. Se pueden usar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas de la ingeniería. Entonces ahí tenemos el método Wenner. ¿Alguien ha hecho este método en algún momento? ¿En el SENA, en algún lado, en alguna inducción, en alguna capacitación? No, profe, a mí no me ha tocado. Listo, a mí sí me tocó hacerlo cuando estaba estudiando en el SENA. Es un método muy bonito, algo muy chévere de hacer. Acá este método nos sirve es para medir la resistividad de la tierra, para medir la calidad de ese terreno. Entonces consiste en 4 electrodos. Por favor, mantengamos ahí el micrófono y apenas necesitan hablar, yo les doy la palabra. Entonces son 4 electrodos. Usted los entierra a una distancia determinada, dependiendo del telurómetro. Esto se hace con un telurómetro. Y a una profundidad también determinada. Entonces acá la A me dice la distancia entre los electrodos y la B me dice la distancia de profundidad.
Entonces vamos a inyectar una corriente entre los dos electrodos que están en los extremos. Usted inyecta una corriente acá, esa corriente se va a dispersar acá en la Tierra radialmente, entonces se va a generar una diferencia de potencial en el piso. Usted va y mide esa diferencia de potencial y, y saca sus conclusiones. Acá lo que estamos viendo es simplemente la ley de Ohm. Por eso es importante saberse esas leyes, esos principios básicos de la electricidad, porque vea, se aplica a cualquier cosa que uno piensa que es muy complejo, simplemente la ley de Ohm, vea, tensión, corriente, y con la tensión y la corriente, usted que haya la resistencia de qué, del suelo. En este caso, pues vamos a hallar no precisamente la resistencia, sino la resistividad, con una fórmula que vamos a ver acá. Entonces, la ecuación exacta para el cálculo de la resistividad, esta es la letra del alfabeto griego, esta letra se lee como Rho, y es la resistividad aparente del suelo, que usted lo va a medir en ohmios por metro. La resistencia la medimos en ohmios, la resistividad la medimos en ohmio por metro, que es característica de un material, en este caso de la Tierra. A es la distancia entre los electrodos adyacentes en metros, B es la profundidad y R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, dada por la tensión dividida la corriente, que es precisamente lo que estamos midiendo acá. Acá nos hablan de la resistividad aparente del suelo. ¿Qué quiere decir esto de aparente? ¿Qué creen ustedes que es esto de aparente? Resistividad aparente del suelo. Es algo que se cree que es, pero no es. Sí, es algo así. Yo creería que es sacar el valor aproximado porque, digamos, como eso va a una profundidad de la Tierra, me imagino que se sacará el cálculo más cercano a la fórmula, profe. Sí, es algo así de lo que ustedes dijeron. Entonces, aparente se refiere. Sí, Ronald. No ser reconocidos por algo, pero sino que más bien a marcar una diferencia que era para decirte a mega para Aparente se refiere porque el suelo, entonces acá tenemos un pedazo de tierra, la tierra no va a ser homogénea, es por eso. Al no ser homogénea, esa resistencia esa resistividad va a cambiar si usted la hace, por ejemplo, acá vamos a imaginarnos un potrero de 10 por 10, de 100 por 100 metros. Van a dar diferentes medidas porque en un lado puede ser una tierra más negra, en otro lado puede ser una tierra más seca, en otro lado puede estar más húmeda, en otro lado puede ser más gredosa, en otro lado más piedrosa. Entonces por eso es que se llama la resistividad aparente. Es una estimación que uno hace. Pero si usted hace varias pruebas, pues usted saca un promedio y hace un cálculo pues más exacto. ¿Listo? Entonces a eso se refieren con aparente. No sé si hay alguna pregunta acerca del método, acerca acá de la fórmula, de los parámetros de la fórmula. Creo que es bastante sencillo. Por eso cuando nosotros, los que estamos en el curso de electricidad básica y hacemos estas pruebas de medir la resistencia, de medir la corriente, ¿sí? Acá la podemos trasladar a un ejemplo ya práctico de un sistema de estos de puesta a tierra. Listo, continuemos con la presentación. Entonces nos dice, nos habla del mantenimiento. Obviamente hay que hacerle un mantenimiento a estos sistemas. Entonces nos habla de que los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de unos años, debido a factores como la corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impactos de rayos.
Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del sistema de puesta a tierra para el cumplimiento del RETIE. Si una inspección muestra que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta el próximo ciclo de mantenimiento. La inspección debe hacerse por un especialista en el tema, el cual debe entregar registros del observado. Dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, reportes visuales, pruebas y registros. Entonces, todo sistema de puesta a tierra debe ser inspeccionado de acuerdo a la tabla 15.5, o sea, esta tabla de acá. Entonces, va a depender de los niveles de tensión. Si estamos hablando de baja, media y extra alta, estos valores van cambiando. Si estamos en baja, hay que hacer una inspección visual cada año. En media, cada 3 años. En alta, 2 años. Una inspección visual y ya con mediciones cada 5 años, cada 6 años, cada 4 años. Y sistemas críticos de inspección visual y mediciones cada año. Ya para sistemas críticos deben ser definidos por cada empresa o usuario. Ya algo que se salga de lo común, algo que se salga de lo normal. Listo, entonces vamos a mirar acá. Este video hace referencia a cómo funciona un sistema de puesta a tierra en la casa, para aquellas personas que de pronto no estén tan familiarizadas con todo lo que hablamos acá, que hay partes que son pues un poco más densas, un poco más especializadas. Entonces este video es un poco más ilustrativo, un poco más hablado eh, acá con figuritas, entonces es más sencillo de entender. Entonces pongámosle atención y cualquier duda la resolvemos. Una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y ¿Sí se escucha ahí? ¿Sí se ve el video? Sí, señor. el neutro Sí, hay señor. 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este video. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún.
Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución, donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente. Y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato. En este caso, una lavadora. Ahora, en esta lavadora, el cableado, el bobinado, está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero, ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces, la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces, veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa, que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces, la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente, se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2, que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces, esta condición se ha cumplido. Ahora, debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene dos caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia. Y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia. Por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro. En este caso, 9.5 amperes de los 10. Y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto. Pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso. Pero sí lo es, suficiente como para matarte. Porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito. Así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra, logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora, el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Comparar la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el toma corriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces, la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de 0. Y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando a la empresa de luz, pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no?
pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora, la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas, para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario aquí. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Entendimos lo que habló ahí el compañero peruano? ¿Algo para corregirle? Sí, José Raúl. No, yo se veía al principio pues como una inconsistencia ahí con los voltajes entre la línea de corriente y el neutro, pero ya después me di cuenta que como son otros países, entonces los voltajes que manejan son 220 voltios, porque Sí, aquí acá en Colombia también. sería Acá 110. nosotros utilizamos 120 en la parte domiciliaria, también 220 en ambos, 220 y 120. Sí, pero En la referencia parte entre fases. industrial utilizamos este 220 y 440. En sistema delta, porque eso estaría en sistema delta, ¿cierto? Este está delta estrella. Entran 3 y salen 4. Delta estrella. ¿Qué detalles acá? El de la frecuencia. Acá esto me parece muy ilustrativo. Esta parte lo que él explicaba era de lo nuevo, de lo que no hemos hablado, es de esa protección diferencial. Es muy importante porque cuando ocurre una falla, tenemos dos protecciones. Una que es contra sobrecargas, que es el disyuntor termomagnético, y la otra para estos casos de fallas a tierra. Entonces entra una corriente, que es la roja, por donde viene el cable rojo, y tiene que retornar exactamente el mismo número. Si vienen 10 amperios, tiene que devolverse 10 amperios. En el momento que no pase eso, esto se salta. ¿En qué momento no puede pasar eso? Cuando hay una fuga acá por la persona. Entonces, este disyuntor va a accionarse en microsegundos, lo que les decía. Mientras que acá su reacción es de segundos. Entonces ocurre la falla, esto está haciendo contacto. Espere que nos muestra acá en vea, hace contacto. Es lo que suele suceder. Hace contacto con la carcasa. Usted viene desprevenido y lo toca, usted no alcanza a soltarse. ¿Se acuerda cuando vimos la tabla que decía, si se alcanza a soltar en tantos segundos, se salva? Entonces esto es lo que lo va a salvar a usted, este disyuntor diferencial. Porque claro, se va a ir un pedazo de la corriente, que en este caso, él hacía el ejemplo. Vienen 10 amperios, 5 se van por acá, entonces se devuelve 9.5. En ese momento él se da cuenta, se salta, esto lo hace en microsegundos y le salva a usted la vida. Es importante que tengamos en cuenta en las instalaciones este elemento, el diferencial. ¿Qué otro detalle podemos ver acá que me haya llamado la atención? El tema de la diferencia de potencial acá, que tiene que haber 0 voltios entre estos puntos. El tema también acá que la tierra hace como si fuera un conductor largo. El tema no solamente acá, que uno puentea, hace el puente, no solamente ocurre en las instalaciones eléctricas, sino por ejemplo cuando usted está manipulando un transformador, un motor, uno a veces hace estas prácticas. Esto es bueno saberlo y es bueno hacerlo para desbararse. De pronto en el carro también usted a veces puentea, en la moto, en lo que sea, usted puede hacer un puente, pero tiene que ser algo momentáneo, algo para desbararse. Ya después usted está consciente que tiene que arreglar bien el fusible, el relevo, lo que sea, ya en el carro, el testigo. Es mejor evitar, no sé, o sea, no hacer esto como una costumbre, sino solamente una técnica para ustedes desbararse en un momento determinado. Listo, eso resaltaría yo. No sé ustedes qué vieron ahí
algo particular que les haya llamado la atención. Sí quedó más o menos claro lo de cómo funciona la puesta a tierra en la casa. Sí, señor. Sí, profe, bien ilustrado ese video, profe. Sí, esos videos son chéveres. Son- Profe, Señor, yo tenía como una inquietud. Es que he tenido varios clientes que traen aparatos europeos que son a frecuencia de 50 Hz y aquí vienen para conectar a 60 Hz. Esos aparatos, ¿qué problema tienen en la conexión a 60 Hz? ¿Presentan algún recalentamiento o fallas en el funcionamiento? no, generalmente esos vienen para ambas funciones. Usted ve un aparato de esos y tiene un rango. Él le da un rango. Le dice conecte entre 50 o 60. Lo mismo la tensión. Vienen generalmente desde 58 voltios, imagínense. Pueden funcionar así. ¿Sí? Desde 58 voltios hasta 220 voltios. Usted vaya, mire un bombillo que compre en cualquier lado y viene con ese rango. Lo mismo la frecuencia. No, los paneles LED sí vienen desde 12 voltios hasta 220 voltios. Son multivoltaje, ¿cierto? Sí, Pero me refiero es en temas de frecuencia. sí, también. Vienen con un rango. Usted vaya a mirar la Supongamos, etiqueta de un bombillo y viene con ese rango de 50 o 60 Hz. supongamos que no traiga ese autorrango, sino que venga exclusivamente para 50 Hz. ¿Qué puede pasar con ese equipo? Puede funcionar, pero obviamente va a funcionar mal. Se recalienta. Puede ser. Tocaría mirar qué tipo de equipo es. Sí, es que me pasó con un cliente que trajo una licuadora europea, entonces no le funcionaba. Y yo le dije, eso tiene que ver por el tema de la frecuencia. Sí, puede Hasta, ser. hasta donde Ahí tengo sí, si entendido, es el, profe, si en los si motores es el caso de un motor, el rango lo que disminuye es la velocidad. Entonces va a trabajar forzado. En los motores, no es donde hasta donde tengo entendido. sí, En los motores, cuando el rango no es exacto, el motor va a trabajar forzado. Entonces, pues lógico, se va a presentar recalentamiento. si es el caso de un motor, sí. Y también hay que mirar qué tipo de motor, qué tipo de motor es. Si es un motor de inducción, si es un motor síncrono, si es un motor jaula de ardilla, que sería lo más obvio porque es una licuadora, ¿sí? Entonces eso va a funcionar, pero va a funcionar mal. Sí, Entonces lo profe, es que recomendable pues sería utilizar otro equipo diferente, o sea que no, sí, que sea para determinada frecuencia. sí, porque por ejemplo la impedancia de una bobina sería 2πf, ¿cierto? Omega T. Exactamente. Entonces, ahí juega la frecuencia, entonces la impedancia va a cambiar. Ujú. Sí, señor. Listo, más observaciones, Profe, una pregunta. señor. Cuando hablan de trifásico y bifásico, ¿a qué se refieren? Porque yo conozco que hay conexiones, por ejemplo, que una toma corriente que es trifásica y entonces veo que también tienen como si fuera una puesta a tierra, ¿cierto? No, no sé si es así. Sí, todo tiene que tener la puesta a tierra. Entonces voy a mirar acá en esta parte. Entonces viene el transformador, el que está en la subestación o el que está en el poste. Entonces a su casa, vea, este es el transformador, tiene tres opciones que son tres líneas. Línea uno, línea 2, línea 3, el neutro y la tierra. Entonces, ¿a usted qué le va a entregar el, el operador? Le va a entregar lo que usted quiera. Si usted solicita un sistema trifásico, le va a entregar las tres líneas, el neutro y obviamente la conexión a tierra. Si usted pide un sistema monofásico, el operador le va a decir, listo, tome esta línea y tome el neutro. Si usted pide un sistema bifásico que no se utiliza, no es tan común, usted le dan dos líneas. El sistema bifásico es más en la parte interna. Entonces usted pide el trifásico y si en algún momento usted necesita un equipo bifásico que lo existe, un horno bifásico, una campana extractora bifásica,
una brilladora bifásica. Ya la mayoría vienen trifásicas, pero ese bifásico todavía existe. Entonces usted lo que hace es comprar una toma bifásica y va y coge de su tablero principal cualquiera de las dos líneas. Bifásico se refiere a dos líneas, a dos fases. Monofásico se refiere a una línea y a una fase. Y trifásico se refiere a las tres líneas y al neutro. Si es un sistema trifásico tetrafilar, si es un sistema trifásico trifilar, pero generalmente es un sistema trifásico tetrafilar, o sea, las tres líneas y el neutro. Ah, profe, pero no varía de la intensidad, o sea, es decir, de, por ejemplo, 220, ¿cierto? Cada uno tiene... No, exacto. Usted mide acá entre línea, ¿cuánta tensión va a haber entre línea? Pues, 440, ¿será? O sea, la suma de esas dos. No, señor. Entre neutro y línea hay 220. Eso, Entre línea y línea, 220. 208. Ah, Porque hay pues una por eso, tensión que se por llama eso. tensión de línea y hay otra que se llama tensión de fase, pero ya toca ir a revisar un poquito más la literatura de esto, ir a mirar cuánto es el desfase entre cada una, si es un sistema balanceado, si es un sistema desbalanceado, si está en delta, si está en Y. Tenemos un curso para eso, para los interesados. Se los voy a compartir y de pronto lo damos el siguiente mes. Pero ya toca ir a mirar esto más al detalle. Ah, profe, gracias. Listo, con gusto, Sergio. ¿Alguna otra pregunta? Listo, continuemos entonces acá con la presentación. La idea es que ustedes busquen pues videos ahí en YouTube, en TikTok, también hay mucha información, muchos divulgadores que hacen un trabajo pues muy bueno con estos videos. Listo, vamos a hablar acá en la última parte de la protección contra rayos. Entonces acá nos hablan de los niveles de riesgo frente a estos fenómenos. Entonces, el rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural, de acuerdo con las investigaciones científicas realizadas en Colombia en las últimas tres décadas y lideradas por la Universidad Nacional de Colombia en cabeza del investigador Horacio Torres Sánchez, las cuales han quedado plasmadas en publicaciones internacionales y libros sobre el tema. Permiten concluir que los parámetros del rayo son variables especiales, eh, son variables espacial y temporalmente. Depende del tiempo y depende del espacio. Acá en Colombia tenemos una condición geográfica donde estamos sometidos mucho a este evento físico. Acá en la universidad pues tenemos muchos grupos de investigación, muchas personas que hacen estudios relacionados con esto precisamente por su frecuencia, porque es muy común. Entonces, Colombia, al estar situada en una zona de confluencia intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del planeta. De allí la importancia de la protección contra dicho fenómeno. Pues si bien los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta zona. Tales condiciones obligan a que se tomen las medidas para minimizar los riesgos por los efectos del rayo, tanto en las edificaciones como en las instalaciones eléctricas. Entonces acá se han hecho varias patentes relacionadas con eso, en el tema de los pararrayos, en el tema de, por ejemplo, las personas que trabajan a campo abierto, como por ejemplo las fuerzas militares, los soldados, ellos tienen allá unos indicadores negativos, unas muertes al año, entonces han tratado de mitigar eso. Acá desde la universidad pues se han hecho varios estudios, varias propuestas para mitigar ese efecto. También ha habido patrocinio internacional para estos estudios. No solamente se han hecho patentes de elementos, sino también de artículos científicos. Entonces ahí vemos el mapa. Acá esta parte que está más oscura es donde más se presentan ese tipo de descargas. Entonces vemos que acá en la parte del sur del país es bastante crítica.
Acá nos hablan del diseño e implementación de un sistema de protección. Entonces el diseño obviamente va a ser una parte fundamental. Entonces este diseño debe realizarse aplicando metodologías reconocidas por normas técnicas internacionales, como la que vemos acá, de reconocimiento internacional, o la NTC 4552, que ya es una norma más local relacionada con todo lo de descargas atmosféricas. Eh, el profesional competente encargado de un proyecto debe incluir unas buenas prácticas de ingeniería de protección contra rayos con el fin de disminuir sus efectos, que pueden ser de tipo electromagnético, mecánico o térmico. Componentes del sistema de protección contra rayos, pues las terminales de captación. Entonces, cualquier elemento metálico de la estructura que se encuentre expuesto al impacto del rayo, como antenas de televisión, vea, esto es se puede considerar como un pararrayo. La chimenea, los techos, torres de comunicaciones y cualquier tubería que sobresalga debe ser tratado como una terminal de captación, siempre que se garantice su capacidad de conducción y continuidad eléctrica. Entonces vemos acá las características de esos terminales. Entonces acá, cuando estábamos viendo de la tierra aislada y de la tierra de protección, nos hablaban de el cobre y del acero galvanizado. Acá vea, aparece el aluminio. O sea, el aluminio sí puede servir para la parte de las descargas atmosféricas, vea, curiosamente. Aluminio o aluminio recubierto de cobre. Sí, profe, Y aparece acá el bronce, vea. Señor. es que el aluminio se utiliza como para cerramientos, pero en las terrazas o en las partes altas, ¿cierto? Que inclusive hay un alambrón de aluminio que es el que se utiliza para esas descargas y uno puede bajar con el aluminio por los bajantes también, hasta cierto punto. Y ahí, antes de llegar a la tierra, ya sí hay que empalmarle un bimetálico con cobre para poder seguir con cobre hacia la tierra. Listo. Pero el aluminio normalmente sí se utiliza en cerramientos de apantallamiento. Sí, señor. Pero que no toque tierra, pero que no toque tierra. O sea, estos materiales son utilizados, pero no como electrodo, sino como terminal de captación, para lo que nos estaban diciendo acá. Chimeneas, techos, televisión, antenas, obviamente también los pararrayos. Se puede utilizar esto, más no como electrodo enterrado en la tierra, lo que nos dice ahí el compañero José Raúl, para para no confundir los dos conceptos. Una cosa es el electrodo y otra cosa es la terminal de captación. Acá pues nos da las diferentes configuraciones, el área mínima y el diámetro. Entonces ir a revisar eso más al detalle. Recomendaciones frente a los rayos. Entonces hay alguna forma de prevenir accidentes. Entonces acá nos los numera. Entonces, a menos que sea absolutamente necesario, no salga al exterior ni a la intemperie. Busque refugio en estructuras que ofrecen protección contra el rayo, tales como edificaciones bajas, viviendas y edificaciones con sistemas adecuados de protección contra rayos, refugios subterráneos, automóviles u otros vehículos cerrados. Lo que hablábamos la vez pasada de la jaula de Faraday, que es esto de acá. Entonces tenemos la jaula de Faraday, se genera acá el rayo y ese rayo se va a dispersar por toda la superficie. Ese campo eléctrico nunca va a ingresar al interior de de la jaula. Entonces esto es una jaula de Faraday, un carro. Entonces impacta el rayo. Obviamente esto no va a salir ileso, se puede dañar, pero usted sí va a quedar ileso porque al interior no va a haber campo eléctrico. Se esparce y llega a tierra, lo mismo en un avión. Entonces pasa acá a través del fuselaje y continúa. Esa sería una recomendación, si usted tiene obviamente la posibilidad. De ser posible, evite los siguientes lugares: bajo los árboles, desde pequeños nos han enseñado eso; campos deportivos abiertos, hemos mencionado acá los accidentes que han sucedido de los deportistas; tiendas de campaña y refugios temporales en zonas despobladas; vehículos descubiertos o no metálicos; torres de comunicación o de energía eléctrica. Entonces evitar todo esto.
Evitar acercarse a estas torres, a campos abiertos y a, a los árboles. Y mucho más si el árbol está aislado. En los siguientes lugares, extreme precauciones. En terrazas de edificios, obviamente uno, si está en una tormenta eléctrica, quítese de esa terraza. Terrenos deportivos y campo abierto, piscinas y lagos. Si están por allá en piscinas y no esté lloviendo y hay una tormenta eléctrica, sálgase de la piscina. Cercanías de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, mallas eslabonadas, vías de ferrocarril y tendederos de ropa. Árboles aislados, torres metálicas, de comunicaciones, de alta tensión o de perforación. Si debe permanecer en un lugar con alta densidad de rayos a tierra, busque zonas bajas, zonas pobladas de árboles, pero evitando árboles aislados, busque edificaciones y refugios seguros. Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina, sitúese en el filo. Si se encuentra aislado en una zona donde se esté presentando una tormenta eléctrica, no se acueste sobre el suelo, junte los pies, lo que hablamos la vez pasada, adopte la posición de cuclillas, no coloque las manos sobre el suelo, no se escampe bajo un árbol. Entonces cae el rayo acá en el árbol. Si no lo impacta directamente, usted puede salir lesionado por la tensión de paso, ¿vea? Eso se llama tensión de paso. Entonces el rayo se dispersa en la Tierra. Acá tenemos una vista frontal, una vista en 2 dimensiones, pero esto ocurre en 3 dimensiones. Entonces se genera una diferencia de potencial, que es lo mismo que estábamos viendo en el método del telurómetro, pero acá es de manera natural y obviamente esta corriente es 10.000 veces más grande, miles de veces más grande a la que nosotros hacemos en ese método, pero es el mismo principio. Cae la corriente, se dispersa en la Tierra, genera una diferencia de potencial y usted da el paso y ahí es donde va a salir lesionado. Si usted está jugando fútbol y tiene esos guayos de aluminio, pues imagínese cómo le va a facilitar el paso de corriente a través de su cuerpo. Por eso dice tampoco ponga las manos en el piso, porque quedaría en la forma así de la vaca. Ya no serían 2 puntos, sino serían 4 puntos. Entonces empeora la situación. Entonces cae el rayo, se dispersa toda la energía, crea la diferencia de potencial y cierra el circuito acá. Uno lo que hace es cerrar el circuito, crea la corriente y pues ahí sale uno lastimado. Obviamente acá lo lógico, atender las señales de alarma, seguir las órdenes de los brigadistas, eh, desconectar los equipos electrónicos, lo que estábamos hablando, que no posean dispositivos de protección contra rayos. Listo. Esta parte después la miramos ya con más detenimiento. Hoy me quería detener en esta parte de la puesta a tierra porque pues me parece bastante importante. No sé si haya alguna pregunta acá desde la parte de los rayos. Algo más que añadir. Todo esto yo lo saqué del RETIE. Entonces volvemos al tema del trabajo autónomo. Ir a coger ese libro, si no entiende algo, ir a consultar en una buena fuente, ir a buscar un video. Esa es la forma sencilla de uno estudiar, de uno aprender. Obviamente estas reuniones son bastante nutritivas, todos aprendemos de todos. Muchas personas acá tienen mucho conocimiento y todos complementamos eso. Entonces, por mi parte no es nada más. Vamos a llamar lista. Si alguien Profe, tiene algo más que añadir. Sí, José Raúl. ese archivo que usted nos envió del RETIE es el actualizado del 2024, ¿cierto? Sí, es lo último que tengo. Tengo Es, aquí es, también uno del 2015, pero he mirado y no son pocas las actualizaciones. ya. Si alguien tiene algo más actualizado, pues que nos haga el favor y nos lo comparte. Eso me lo compartió ahí también un compañero allá de la universidad, es la última versión. ¿Listo? ¿Algo más? Vamos a llamar lista rápidamente ya para irnos a descansar.
Miguel Eduardo Acevedo. Jorge Enrique Valle. Ah, profe, yo sí le voy a preguntar algo a usted. Señor. ¿Está Jorge Enrique? José Raúl. Sí, sí está. John Halber. Estaba llamando lista y tenía el micrófono apagado. Miguel Eduardo Acevedo. Buenas noches, presente. Listo, gracias, Miguel. Jorge Enrique Ballén. José Raúl Betancourt. Profe, presente, y yo le iba a comentar algo, profe, ¿será que la próxima clase podemos hablar sobre el tema de los DPS? Pues tengo ahí una presentación de iluminación. Entonces, me tocaría ponerme a hacer una de DPS y dependería del tiempo que tenga. Está como muy encima. Sí, pues me parece pues que es un tema como importante para tratar en el tema pues de los apantallamientos y la protección de rayos, ¿cierto? Sí, pero lo que le digo, hacer una presentación de esta, pues no es tan sencillo, porque toca uno apropiarse de esa información, sacar fuentes, mirar y estamos ya sobre el tiempo. Ok, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. John Halber Castellanos. Presente, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Listo, gracias. Simón Leonardo Castro. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Ronald Chávez. Presente, buenas noches, profe. Yo tenía otra como sugerencia, así como lo de Campolías, algo que está muy actual. No sé si usted de pronto tenga presentación de eso, que es fotovoltaico. Sí, ahí tengo una de esas. Sí, sería mucho más interesante. O sea, pues no digo que el otro no lo sea, sino que es mucho más actualizado y los conocimientos de eso son más escasos. Pero no crea, porque de la iluminación también hay mucha investigación. Cada quien defiende lo suyo. Bueno, sí, eso sí es cierto. Sí, señor, muchas gracias. José podría decir, no, a mí me interesa más lo otro. Usted dice, no, a mí me gusta más lo fotovoltaico. Yo podría decirle, no, a mí me gustan más los sistemas eólicos. Otra persona podría decir, no, a mí, yo estoy interesado más en la biomasa. Otro diría, no, ya a mí me importa más la parte ambiental. Otro diría, no, a mí me gusta más la parte de la seguridad. ¿Sí? Complicado darle gusto a todo. Correcto, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. William Fernando Cortés. Presente, profe. Muy buenas noches y gracias por la clase de hoy. Listo, con gusto, William. Ruth Adriana. Sí, profe, aquí estoy. Gracias. César Augusto González. Presente, profe. Gracias. Edison Steven Incapié. Eliserio Macías. Sergio Esteban Méndez. Presente. Campo Elías Mendoza. Presente, profe. Gracias. Ivonne Maritza Morales. Ivonne, sí, como que lo vi conectado ahorita. Royman Ojeda. También. Presente, profesor. Listo, gracias. Fairy Lorena. Presente, profe. Gracias. Edwin Andrés Rubiano. Presente, profe. Gracias. Gabriela Alexandra. Presente, profe. Gracias. Entonces nos vemos el jueves. Gracias a todos por la participación. Ahorita les comparto la presentación y les comparto la grabación. Entonces, feliz descanso y nos vemos el jueves. Gracias, profe, por la clase. Feliz Muy noche para amable. todos. Listo, igualmente para ustedes. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Listo, igualmente.